Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Javier Valderramos Hernández y hoy les voy a hablar sobre lo que es el Código de Comercio. Iniciamos con lo que es el artículo número 13. Son mercantiles independientes de su finalidad. Número 1. La sociedad en nombre colectivo. Dice que todos los socios responden a las obligaciones de la empresa de modo subsidiario, limitadamente y solidariamente. La sociedad en comandita simple es aquella que existe bajo una razón social y se compone de una o varios socios comanditarios o gestores o generales responsables por la administración de la empresa, incluyendo todos sus activos personales y comerciales, y de una o varios comanditarios. La sociedad de responsabilidad ilimitada o sociedad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado y por lo tanto, en el caso que se contraigan deudas no responde con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado en dicha empresa limitada. La sociedad anónima, sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales. La sociedad en comandita por acciones. Es una sociedad capitalista cuyo capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comunitarios no tendrán esa responsabilidad. Y por último, la sociedad cooperativa. Sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y bajo voluntariedad para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales con estructura y funcionamiento democrático. Estas sociedades podrían ser de la capital variable. Seguimos con el artículo número 14. La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil debe contener lo siguiente. Número 1. Lugar y fecha en que se celebró el acto. 2. Los nombres, la nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, las clases de sociedad que se constituya, la finalidad de la sociedad, su razón social o su denominación, su duración o la declaración expresa de constituirse por tiempo indeterminado. El importe del capital social, cuando el capital sea variable, se indicará al mínimo. La expresión en cada socio aparte en dinero y en otros bienes y el valor atribuido a estos. El domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la forma social. La manera de hacer la distribución de las utilidades o pérdidas entre los socios, el importe de las reservas, los casos en que la sociedad haya de disolver anticipadamente, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de las liquidaciones cuando no hayan sido designadas anticipadamente. La constitución de la sociedad y sus modificaciones se harán constar en escritura pública otorgada ante notario. Normalmente seguiríamos con el artículo 15, pero ese artículo fue derogado, así que seguimos con el artículo número 16. Las sociedades que tengan una finalidad ilícita o que ejecuten habitualmente actos ilícitos serán declaradas nulas. Aunque estén inscritas, la acción podrá ser ejercida por cualquier interesado o por el Ministerio Público y tendrán como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad sin perjuicio de la responsabilidad penal que procedería. La nulidad podría ser declarada de oficio. El importe resultante de la liquidación se aplicará al pago de la responsabilidad civil y remanente, si lo hubiere, a la beneficencia pública de la localidad en que la sociedad hubiera tenido su domicilio. El artículo 17 nos dice que las sociedades no inscritas en el registro público de comercio que se hubieran exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán no obstante personalidad jurídica. Las relaciones internas de estas sociedades se rigen por su contrato social y por las disposiciones de este código. Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular responderán solidariamente del cumplimiento de los mismos frente a terceros. Cualquier interesado, incluso los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuarán como representantes o mandatarios de la sociedad. El artículo número 18 nos dice que si la sociedad no se hubiera constituido ante notario, cualquiera de los socios podría demandar de los demás el otorgamiento de la escritura correspondiente.
Si la escritura social o sus reformas no se presentaran para su inscripción en el registro público de comercio dentro de los 15 días siguientes a su otorgamiento, cualquier socio podría gestionarla judicial o administrativamente. Cualquier interesado o el Ministerio Fiscal podrán requerir judicialmente a toda sociedad mercantil la comprobación de su existencia regular. El requerimiento, además de ser notificado personalmente, se publicará. Transcurridos 4 meses del requerimiento sin que haya sido comprobada la inscripción en el registro, la sociedad se pondrá en liquidación. El artículo número 19 nos dice que si la escritura social se omitió los requisitos de la que señalan las fracciones 10 y 16 del artículo 14, se aplicarán las disposiciones relativas de este código. El artículo número 20 nos dice que las personas que controlen de hecho el funcionamiento de una sociedad, sean o no socios, responderán frente a terceros subsidiarios, solidario e ilimitadamente por los actos dolosos realizados a nombre de ella. El artículo número 21 nos dice que el capital social está representado por la suma del valor nominal y aportaciones prometidas por los socios. Fungirá siempre del lado pasivo del balance, de modo que en el patrimonio deberá existir un conjunto de bienes igual por lo menos a la cifra del capital. El artículo número 22 nos dice que toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital. El aumento del capital requerirá el consentimiento de los socios, dado en la forma correspondiente a la clase de la sociedad de que se trate. El aumento de la capital por revaloración del patrimonio es lícito, pero su importe constituirá una reserva de la que no podrá disponer de la sociedad, sino cuando se enajenen los bienes revaladores y se perciba en efectivo el importe de la plusvalía. La reducción del capital social se publicará y será comunicada a la Cámara de Comercio e Industrias respectivas. Los acreedores de la sociedad separada o conjuntamente podrán oponerse ante la autoridad judicial a dicha reducción desde el día en que se haya tomado la decisión por la sociedad hasta 30 días después de la última publicación, suspendiéndose la reducción entre tanto la sociedad no pague los créditos de los opositores o lo garantice a satisfacción del juez que conozca del asunto o hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare infundada la oposición. El artículo número 23 nos dice que la representación de las sociedades mercantiles corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo las que expresamente establezcan la ley o los estatutos. Serán admisibles como aportaciones todos los bienes que tengan no valor económico que se expresará en moneda nacional. No es lícita la aportación de trabajo en las sociedades de capital. La simple ausencia de responsabilidad no es válida como aportación. Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes distintos de dinero se entenderán traslativos del dominio. El riesgo de los mismos estará a cargo de la sociedad desde que se haga la entrega. En la escritura constitutiva se expresará el criterio seguido por la valoración de los bienes distintos del dinero. La valoración será hecha y certificada por peritos designados judicialmente cuando los bienes se estimen en más de 5.000 lempiras. El artículo número 25. A pesar de cualquier pacto en contrario, el socio que aportará a la sociedad uno o más créditos responderá de la existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia del deudor en la época de la aportación y de que, si se tratara de títulos valores, estos no han sido objeto de la publicación prevista para los casos perdidos de los mismos. El artículo número 26. Los socios deben realizar las aportaciones en la época y forma estipuladas en los contratos, sin perjuicio de lo dispuesto por este código. En casos especiales o a falta de pacto expreso en contra, se presumirá que los socios realizaron las aportaciones de dinero en una cuantía mínima del 50% al constituirse la sociedad y en su cuantía total cuando se trate de aportaciones distintas del numérico. El incumplimiento de la obligación de aportación autorizada a la sociedad a exigirla judicialmente en la forma conocida, ningún socio podrá invocar el incumplimiento de otro para no realizar su propia aportación. El socio incumplido, incluso el que aporte trabajo, responderá de los daños y perjuicios que ocasionarse a la sociedad. El artículo número 27. El nuevo socio de una sociedad responde según la forma de
de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión. Aun cuando se modifique la razón o la denominación social, el pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio del tercero. El artículo 28. En el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. Número 1. La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones. Número 2. Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias y si fueron varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual. Y número 3. El socio o socios industriales no soportarán las pérdidas. El artículo 29 nos dice que no producirá ningún efecto legal las estipulaciones que excluyen a uno o más socios de la participación en las ganancias. Y por último tenemos el artículo número 30. Si hubiera pérdida de capital, este deberá ser restringido o reducido antes de hacerse repartición o asignación de utilidades. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que esto les haya sido de mucha utilidad. Así que nos vemos.